Hola a todos, bienvenidos a la nueva unidad, a la última unidad de la materia, que sería la unidad 4, sobre sistema de archivos, que sería la tercera parte que veríamos después de hablar sobre el procesador y la memoria. El contenido de esta clase, vamos a ver qué son los archivos, atributos, operaciones, tipos, ese tipo de cosas. Estoy 100% seguro que ya ustedes las conocen y de hecho la han utilizado en materias como estructura de datos, programación 1, entre otros. Sin embargo, aquí vamos a verlo desde el punto de vista de cómo se observa desde un sistema operativo. Veremos la estructura de directorios, operaciones directorios, montaje de archivos, seguridad y los esquemas de seguridad. Ok, en la introducción. Hay tres requerimientos básicos de un sistema informático. La idea es poder almacenar gran cantidad de información. Cuando nosotros hacemos sistemas, queremos que se guarden en algún lugar, o sea, los datos se pueden almacenar y consultarlos después. No como antes o como era hace muchos años, donde tú tenías una data y después que se apagaba la computadora se perdía, no había forma de almacenarla. Entonces, la idea es que pueda guardarla y que sobreviva a cuando finalice un proceso o el sistema operativo, que vendría siendo el segundo punto. La información debe sobrevivir a la terminación del proceso que lo utilice. Lo otro es que múltiples procesos deben tener la posibilidad de acceder a la información concurrentemente. ¿Qué quiere decir eso? Que un proceso A puede acceder al archivo B y un proceso, por ejemplo, Z, accede a ese archivo B. Es decir, que ambos puedan acceder a esa información de modo que usted pueda compartir la información entre los distintos procesos que hay en el sistema. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Cómo se encuentra la información? ¿Cómo evitamos que un usuario lea la información de otro usuario? ¿Cómo se sabe cuáles bloques están libres? Entonces, todas estas son las preguntas que vamos a resolver a lo largo de estas clases. Primero, veamos qué es un archivo. Un archivo o fichero informático es una secuencia de bytes almacenados en un dispositivo. Este fue un concepto muy genérico que conseguí en Wikipedia y me gustó. Porque en realidad un archivo es simplemente eso, una secuencia de bytes que se almacenan en un dispositivo, ya sea externo o interno. Ahora, otras términos dice una colección de información relacionada con nombre que se guarda en un medio secundario. Aquí es muy importante porque lleva un nombre. Todo archivo posee un nombre para poder identificarlo. Y generalmente va a tener un nombre que indica el contenido, o sea, que da información sobre el contenido que tiene adentro de sí mismo. O en otras palabras, qué significado tienen esos bytes que pertenecen al archivo. El otro concepto es una secuencia de bits, bytes, líneas o registros cuyo significado es definido por su creador y usuarios del mismo. Los archivos. Los archivos es como les hemos dicho, una colección de información relacionada grabada en un almacenamiento secundario. Son unidades lógicas de información creadas por los procesos. Son lógicas porque, bueno, no es algo que tiene el hardware, sino simplemente es algo virtual, que técnicamente no existe. Y son creados por un proceso. Todo archivo es creado a través de un proceso. Desde el punto de vista del usuario, es la unidad de almacenamiento secundario lógico y no es posible escribir almacenamiento de un secundario si no está en un archivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted, por ejemplo, tiene un almacenamiento secundario, bien sea un pendrive, un disco duro externo, un disco duro inclusive interno, un CD-ROM, un DVD, se me cae la cédula. Y bueno, cuando ustedes van a, no es posible que ustedes escriban allí secuencia de bytes a lo bravo o a lo crudo, sino que ustedes para poder escribir data allí tienen que crear primero un archivo y dentro de ese archivo escribir los bytes. Por eso es que es importante los archivos, porque sin ellos no hay forma de poder escribir información en cualquier dispositivo externo. Ahora veamos los atributos de un archivo. Todo archivo tiene estas características eh, que permiten identificarlo. Por ejemplo, tenemos el nombre, que es el nombre que usamos regularmente nosotros, que simplemente identifica el archivo de forma legible para el usuario. Sin embargo, para el sistema operativo es el inodo o el identificador, que es un código único que permite identificar al archivo dentro del sistema de archivos. Este identificador es como un ID, una cédula, un código único que permite identificar un archivo de manera única en todo el sistema. El tipo indica el formato del contenido del archivo, es decir, si es un archivo de PDF, si es un archivo de texto, si es binario.
entre otros. Luego viene la ubicación, que simplemente es donde se encuentra ese archivo dentro del sistema de archivo, es decir, la ruta en la cual se encuentra. Esa información se almacena dentro de sí mismo. También se puede guardar, por ejemplo, el tamaño, que indica simplemente el tamaño de bytes que tiene todo el archivo. Protección, por ejemplo, información de control de acceso, la fecha, hora y dueño de la información adicional para conocer cuándo y quién hizo los últimos cambios. Aquí podemos ver un ejemplo. Este es mi carpeta personal. Aquí tengo varios archivos y como les dije, pues tienen ciertos nombres. Por ejemplo, en el caso, tenemos una carpeta trash, y trash es la carpeta de la papel de reciclaje. En el caso de los sistemas Unix, todos los archivos que empiezan con punto son archivos ocultos. Entonces, en este caso estoy mostrándole puros archivos ocultos. Si, por ejemplo, está la configuración general del sistema, Docker, eso lo van a ver más adelante. Por ejemplo, información de archivos, más que todo. Y luego si vienen mis carpetas, que son las que vemos aquí, que no tienen punto y son em, normales, pues palabras, en el caso en inglés, pues lo uso el sistema en inglés, pero palabras que son legibles para un ser humano. Mientras que estas son más que todo para procesos, entonces por eso tienen ciertos nombres. Pero fíjense, por ejemplo, lo vamos a ver con la carpeta Crash. De hecho, la carpeta vendría siendo un archivo dentro del tema de archivos. Y fíjense, tiene la hora de modificación, fue modificado hoy, bueno, la fecha de grabación de este video, 1 de abril, hasta a esa hora. Tiene un identificador, como tiene el tamaño de bytes que tiene, el usuario y el grupo al cual pertenece. En este caso, el usuario es dueño del archivo. Y el grupo al que pertenece, pues, el usuario. Tiene los permisos, por ejemplo, tiene una, aquí, tiene una bandera, una flag, para indicar que es un directorio. Los permisos de lectura, escritura y ejecución para el usuario, para el dueño. En el caso de Unix y de Linux, los permisos se manejan de esta manera. Por ejemplo, tenemos un flag para indicar si es un directorio o no. En este caso, por ejemplo, esto es un archivo normal, no es un directorio, y fíjense que no tiene la D aquí. En cambio, este, como es un directorio, la caché va a tener la D. Van a tener tres tríos de letras. El primero indica los permisos para el usuario, como tal, para el dueño del archivo, luego para el grupo, que es este grupo que tiene aquí. Y el resto para los demás, es decir, para los usuarios que no son ni el dueño ni pertenecen al grupo de dueño. Entonces, esto se maneja de esta manera. Tiene la R de read, de leer, la W de write, que es escritura, y la X de execution o ejecución. Y entonces, dependiendo de eso, se va manejando. Por ejemplo, esta carpeta caché significa que el dueño puede leer, escribir y ejecutar esa carpeta, es decir, entrar. Mientras que los que están en el grupo no solamente van a poder leer y ejecutar, entrar. Y lo mismo para los otros. Sin embargo, hay archivos, por ejemplo, vamos a meter aquí. Probablemente muchos han usado SSH para conectarse a redes externas. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver las llaves. Pues estas son las llaves que tengo yo para conectarme a otros servidores. Y entonces, por ejemplo, van a ver que en todas está bloqueado para que solamente el dueño pueda leer y escribirlas. Y como no es un archivo ejecutable, pues no tiene permisos de ejecución. Entonces, fíjense, todos tienen nada más lectura y escritura, más nada. Lo demás, tanto el grupo no puede hacer nada, ni los otros usuarios. ¿Por qué? Porque son mis llaves privadas para conectarme a otro. Entonces, nadie en esta máquina debería poder tener acceso a estos archivos. Y se hace a través de esta permisología, que vamos a ver más adelante en una práctica o en otro video. Entonces, fíjense, pero todos los atributos que les acabo de leer los contienen un archivo como tal. Los dinodos no aparecen ese comando, pero bueno, se pueden averiguar de otra forma. Pero tienen todos los atributos, todos los archivos que ustedes se imaginen. Aquí en un ejemplo tal como se lo puse ahorita en tiempo real. Y lo otro es ver ahora vamos a ver lo que es la estructura de un archivo. Ok, la estructura es porque una vez
que creamos un archivo, podemos decidir cómo se va a guardar la información dentro del mismo. Entonces, por ejemplo, ninguna, pues si no tenga ninguna estructura, simplemente se guardan palabras o bytes al azar, o sea, uno tras otro, no hay una estructura como tal. Otra es una estructura de registro sencilla, puede ser por líneas, es decir, un archivo, como ustedes lo vieron en otras materias teóricas, va a grabar una línea por línea, va a grabar información. Otros que son de longitud fija, es decir, por ejemplo, van a tener líneas o, digamos, secciones de 20 bytes. Entonces yo voy a leer 20 bytes, luego leo otros 20 bytes, y así sucesivamente. De esa manera, él puede ir recorriendo el archivo. Y la otra que es longitud variable, es decir, aquella que dependiendo de cierta estructura o información conocida por usuario, pues la longitud puede variar. Entonces, puede ser que alguna información ocupe 10 bytes, otra ocupe 20 bytes, pero el programa, entonces, como sabe cómo leerlo o está codificado, no va a tener problemas como en, bueno. Los otros son estructuras complejas, documentos con formato, es decir, con un formato establecido que tenga, bueno, esta es la cabecera del documento, esta es la parte de datos, esta es la parte de información de protección, es decir, va a tener una estructura definida y compleja en la cual vamos a guardar la información. Por ejemplo, el caso de los PDF, los archivos de Office, ese tipo de cosas tienen su propia estructura, no digamos que tan compleja, pero sí una estructura bien definida y grande que debemos seguir para que ese archivo funcione como debería ser. Y los archivos de carga relocalizables son archivos que son como dinámicos, por así decirlo. Entonces, a veces va leyendo el archivo, ellos van apuntando direcciones de memoria o apuntando hacia otros lugares donde puedes cargar más información, inclusive puede ser hacia la red, entre otras cosas. Ahora, las operaciones con los archivos aquí son las mismas que ustedes usaron en estructura de datos, solo que aquí vamos a hacerlo de forma a nivel sistema operativo, a través de llamadas al sistema. Cada estas operaciones que les voy a leer a continuación son llamadas al sistema. Entonces tenemos operaciones, la operación de creación, que es un poco obvia, que es la de cómo se crea un archivo. Se busca un espacio libre lo suficientemente grande en el disco duro y luego se le agrega al directorio de entradas de archivo. Es decir, se crea el archivo, busca un espacio. Ok, necesito 100 KB para crear el archivo. Lo encuentra y luego escribe en la tabla del directorio de entradas del disco duro donde creó ese archivo. La escritura, que es simplemente acceder al archivo con una llamada al sistema y mediante la ubicación, algún dato que se conozca. Y entonces, lo que va a ocurrir es que el sistema operativo va a cargar ese archivo en memoria y devuelve un puntero o una dirección de memoria a donde se encuentra la página o el marco de página, pero en la página de la información de ese archivo. De esa manera yo puedo empezar a hacer operaciones de modificación a esa dirección de memoria que como vimos en el parcial pasado, cuando se vaya a descargar o se ejecute un commit, él va entonces a esa página, sincronizarla con el sistema, con el disco duro o con el medio secundario y la información se va a escribir. Entonces le repito, la escritura que va a hacer, va a cargar un archivo del disco duro, eh, generalmente a través de la ubicación y el nombre, luego va a devolver un puntero, una vez que lo carga el sistema operativo, carga ese archivo a memoria, va a tener una página con una dirección de memoria. Esa dirección de memoria es devuelta para que el proceso pueda realizar alguna escritura o modificación. Y recuerden, una vez que se vaya a descargar la página o el marco de página, se sincroniza con el sistema, con el dispositivo de almacenamiento para que tengan la misma información y así es como se hace esto. Por eso cuando ustedes hacían, por ejemplo, un FOpen en lenguaje C, él devolvía un puntero, porque este puntero es la dirección de memoria que apunta hacia el archivo. La otra es la lectura. La operación de archivo con esta lectura, se accede al archivo con una llamada al sistema y ocurre para decir lo anterior. Se devuelve un puntero de lectura donde va a recorrer su contenido. ¿Cuál es la diferencia entre el anterior? Que cuando se carga en la página de memoria, se marca una bandera, un flag, de modo que indicar al sistema operativo que esa información no se puede cambiar, simplemente lectura. Entonces, para hacer una página solo lectura, no se va a poder escribir en él, por permisología del sistema operativo. Lo otro es reposicionamiento, que se actualiza el puntero de entrada hacia la posición de la nueva ubicación. Si ustedes recuerdan en C++, ustedes usaban fseek para moverse entre los archivos. Y entonces esa operación del fseek era el reposicionamiento, que era donde ustedes se ubicaban entre un puntero y otro para poder leer información en cierta posición.
Entonces, esa es una llamada al sistema que permite acceder a la información. Y una nota muy importante, los punteros de lectura y escritura son únicos para cada proceso. Es decir, cada proceso va a tener un puntero distinto para cada archivo. Y a pesar de que, por ejemplo, ustedes tengan, por ejemplo, van a leer y escribir, probablemente el puntero de lectura sea distinto al de escritura. Entonces, por eso es que es importante saberlo porque a veces ocurren esos tipos de box donde escriben y donde no debería ser, y es porque se confunden de puntero. Otra operación de archivo es borrado, que significa eliminar archivo. Se busca el directorio donde se encuentra y se elimina la entrada del, del sistema de archivos y a su vez se libera el espacio en el disco. El borrado muchas veces, a veces no es borrado total, simplemente se borra de la tabla del disco y entonces el sistema operativo no sabe dónde existe, no existe ese archivo, no sabe dónde se encuentra. Pero la data o los bytes siguen existiendo en el disco duro. Por eso es que hay herramientas que permiten recuperar archivos borrados porque aún no se ha borrado el disco, simplemente se encuentra eh, eliminado del índice. Como que usted agarre una página de un libro y usted diga, no, yo voy a censurar este libro, no quiero que lean esa página. Entonces, ustedes en vez de arrancar la hoja del libro, ustedes lo que van a hacer es borrarlo del índice y usted asume, bueno, si en el índice cuando van a buscar el capítulo o la página no lo encuentran, pues bueno, allí está. Entonces no va a poderlo, pero en realidad sigue existiendo en el disco. Truncado es una operación que consiste en borrar todo el contenido del archivo, pero manteniendo sus atributos. Entonces, en vez de volver a borrar y volver a crear el archivo, se reinicia el archivo con una longitud igual a 0. Y luego se libera el espacio asignado previamente. Entonces, es una operación que es mucho más rápida, sobre todo en archivos muy grandes, donde si usted no quiere borrar toda la información que tiene en él o tiene información que no quiere, por ejemplo, los permisos, el dueño, ese tipo de cosas, no quiere borrar, entonces sale más fácil hacer un truncado, que lo que hace es reiniciar el archivo con longitud 0. Ahora, los tipos de archivos ya los conocen ustedes. ¿Se acuerdan que cuando ustedes empezaron a trabajar con archivos en programación, trabajan con archivos binarios y los archivos de texto? Sin embargo, a bajo nivel ambos son binarios, es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque la única diferencia es que los archivos de texto se codifican en ASCII. Y en ASCII cada byte representa un carácter, un valor, como salto de línea, rotor de un carro, entre otros. Pero al final siguen siendo bytes que están escribiendo información binaria dentro del disco duro. Ok, una línea común para implementar los tipos de archivos es dividir el nombre del archivo en dos partes, una para el nombre y otra para la extensión. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, como le he dicho, estas son llaves. Entonces, ¿cómo sabe que son llaves? Porque, bueno, tienen el nombre del archivo y la extensión, que en este caso sería pub, que es la llave pública. Por ejemplo, en este caso, este nombre se llama Arrow es un proyecto, y .pm, PM es la extensión. En este caso es una llave que contiene tanto la privada como la pública. Pero, por ejemplo, si nos vamos aquí a la carpeta, por ejemplo, Pictures, vamos aquí, vemos que tenemos, por ejemplo, tenemos información, por ejemplo, el nombre del archivo, que en este caso es una serie de números porque es un wallpaper bajado del navegador y le coloco ese sería al azar o es el nombre del dueño, .jpg. Y esto lo que nos ayuda es a identificar el tipo de archivo. Por ejemplo, cuando ustedes ven el .jpg o .jpg, usted sabe que son imágenes. O en este caso, sabe que es un PNG, que es una imagen que tiene información de transparencia. Entonces, generalmente se dividen los archivos en el nombre y la extensión porque permiten eh, identificar tanto el contenido que tiene como el tipo de archivo. Sin embargo, esta extensión simplemente indica el formato del contenido, pero no es el definitivo, ya que en realidad cada archivo tiene una cabecera con una información o una estructura que indica qué tipo de contenido es. Entonces, ustedes cambian la extensión de un archivo, generalmente no, el sistema operativo no significa nada, es simplemente un nombre hoy en día. Entonces, por lo tanto, no es tan confiable digamos, para la redundancia, pero, confiar en la extensión de un archivo, porque probablemente lo que él indica no es lo que es el contenido. Y eso lo utilizan mucho en seguridad informática porque hacen creer, por ejemplo,
De pronto puedes tener un script que es código, pero lo codificas como si fuese una imagen, le pones la extensión imagen, y a veces los programas piensan que es una simple imagen, cuando en realidad es un script que va a ejecutar código. Bueno, los tipos comunes de archivos, esto lo van a ir viendo ustedes, los Excel, perdón, los ejecutables, archivos de objetos, dependiendo de este operativo, dependiendo del programa que estén haciendo, los códigos fuentes, las bibliotecas, por ejemplo, archivos o rutinas de funciones, son por ejemplo que si los .co, .dll, .a, .lib, o por ejemplo que son de impresión, PostScript para imprimir, PDF, entre otras cosas. Es decir, cada extensión tiene generalmente una función que indica qué es lo que va a hacer ese archivo. Ahora, los métodos de acceso también lo vieron, debieron haberlo visto en la estructura de datos. Está el acceso secuencial, que generalmente lo que hacemos es leer línea por línea o bytes por byte, pero en el mismo orden. Y acceso directo es cuando yo puedo ubicar el puntero de lectura hacia un punto específico y leer la información desde allí. Perdón. Ok, método de acceso secuencial, la información se lee en orden, es el método más común que es usado por los archivos de texto, y dependiendo de la información realizada, el puntero del archivo se incrementa o disminuye. Además, es posible ubicarlo en cualquier parte moviéndose n cantidad de registros. Por ejemplo, si yo sé que un archivo de texto son por línea, yo puedo decir, bueno, vete a la línea 100, porque puedo entonces ubicar, búsqueme 100 líneas, y entonces ubicar el puntero allí. Pero es un proceso un poco lento porque como es secuencial, tiene que leer línea por línea en ese orden. Ahora, el acceso directo al archivo está compuesto por registros de longitud fija. Entonces no existe restricción en cuanto al orden de lectura o escritura, ya que, por ejemplo, yo puedo leer el registro número 100, pues entonces yo multiplico 100 por el tamaño de la longitud, y de esa manera pues puedo acceder a eso. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, mucha gente lo hacía con FSIC, y le colocaba el puntero por el n, que es la cantidad de registros, por el tamaño de la estructura que están leyendo, o el registro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el acceso secuencial, simplemente vamos a tener un puntero. Entonces, la posición es rebobinado, que podemos empezar desde el inicio. Y entonces, a medida que vayamos haciendo lectura o escritura, él va a ir aumentando la posición actual del archivo hasta llegar al fin del archivo, que se le conoce como end of file, EOF o EOF, como quieran verlo. Y entonces el acceso secuencial se hace llamar al sistema. Por ejemplo, bueno, lea el siguiente registro, escriba el siguiente registro, reset es para volver a comenzar a rebobinarlo. Y entonces, por ejemplo, bueno, después de que escriba, no lea. Es decir, eso es una técnica o una llamada que se utiliza cuando usted quiere, por ejemplo, sobreescribir una línea. Entonces, bueno, escriba, pero no vuelva a leer o a apuntar el puntero hacia el siguiente registro. El acceso directo es simplemente, yo puedo, por ejemplo, leer el 10 cantidad n cantidad de bytes, escríbame n cantidad de bytes. Posiciónenlo al puntero al registro n. O por ejemplo, lea el siguiente, escriba el siguiente, reescribir, es decir, puedo hacer todas las tareas que yo hacía de manera secuencial, pero también puedo hacer en acceso directo. Solo como le digo, el acceso directo es más rápido porque puedo ir específicamente a cierto sector o a cierta parte del archivo inmediatamente. Porque conozco las posiciones de los registros, o el tamaño de los registros, perdón. Ahora vamos a la estructura de directorio. La estructura de directorio es una colección de nodos con información acerca de archivos, es decir, una carpeta, como lo vemos. De esta manera podemos organizar y proporcionar información acerca de la estructura de los archivos dentro del sistema de archivos. Es decir, yo dentro del sistema de archivos puedo tener una estructura como tal. Las operaciones sobre el directorio pues, son parecidas, puedo crear, borrar o renombrar o recorrer el sistema. La diferencia es que puedo buscar archivos dentro de él, es decir, voy a tener una lista de archivos, puedo llamar a una operación de búsqueda para que me busque información allí. O puedo recorrer el sistema de archivos, que implica es ir entrada por entrada, en otras palabras, archivo por archivo, y ver qué información contiene ese directorio. Entonces, por ejemplo, inicialmente, o los sistemas de archivos más sencillos, tenemos directorios de un nivel, es decir, por ejemplo, teníamos los directorios cat, ex, con, cat, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, y de cada uno de esos directorios tenía un archivo, era de un nivel. Luego fueron evolucionando a directorios de dos niveles. Entonces teníamos un directorio maestro, que generalmente era por usuario, por ejemplo, usuario 1, usuario 2, usuario 3. Y entre cada uno de ellos, pues teníamos unas carpetas que a su vez contenían archivos. Sin embargo, todo fue evolucionando y empezaron a hacer directorios en forma de árboles, como se maneja un poco como hoy en día.
y tenemos una raíz, entonces la raíz es la raíz del sistema de archivos. De hecho, por eso es que hoy en día, por ejemplo, cuando entramos a la dirección raíz, esta se llama raíz, como que es el inicio de todo, el slash. Porque se maneja como este tipo de estructura, se maneja una raíz donde en la cual a partir de allí voy a empezar a apuntar a las distintas carpetas. Y esas carpetas pueden apuntar a otras carpetas que a su vez contienen archivos. Entonces, cuando tienen archivos, generalmente es el fin del árbol, es una hoja. Y mientras que las carpetas en realidad vienen siendo nodos que van a contener otros nodos como tal. Entonces, esa es la manera como se empiezan a trabajar los archivos. Entonces, ya los archivos pueden albergar estructuras más complejas a través del uso de árboles. Porque si recuerdan, perdón, los árboles son más rápidos para la lectura porque se pueden leer rápidamente. Probablemente tarde más la escritura, pero el costo de leer es mucho más rápido. Por eso es que se utiliza en el sistema archivo, porque realmente nos interesa más leer rápidamente la información que escribirla allí. Y hoy en día pues se maneja algo parecido a esto, que son escrituras, perdón, directorios en forma de grafo acíclico. Recuerden que los ciclos son un problema porque entonces para recorrerlos va a ser un problema. Se puede crear ciclos y no salir nunca de un recorrido. Pero aquí podemos verlo. ¿Cuál es la diferencia anterior? Que ahora puedo tener como un grafo. Entonces puedo tener, por ejemplo, un mismo archivo que pertenezca a dos carpetas. Eso se puede hacer en los sistemas Unix. Y, por ejemplo, puedo tener, por ejemplo, no sé, una carpeta. A su vez, apunte un archivo, pero ese archivo a su vez está dentro de otra carpeta, con los enlaces directos. Eso lo pueden utilizar mucho. Por ejemplo, si no lo han usado, aquí tengo un ejemplo. Yo tengo, a ver, yo por ejemplo tengo una instalación de WordPress. Site, WordPress, ajá. Entonces tengo un plugin que se maneja allí adentro. Ay, no encontré. Perdón, porque estoy en el site, WordPress, no hay plugins. Ok. Entonces, en este caso, bueno, aquí lo podemos ver. Pero, por ejemplo, en este caso tengo un plugin que estoy haciendo yo. Entonces, esta carpeta en realidad me está apuntando a otra carpeta que vendría siendo donde yo tengo mis repos, algo como esto. Perdón, no es repos sino repos. Eh, por ejemplo, esta es la carpeta home, mi usuario. Perdón, estoy en Mac. User, repos, open source. Entonces aquí está. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que esta carpeta, por ejemplo, esta carpeta que está dentro de WP Content Plugins, en realidad es aquí, en mi repositorio de los de código abierto dentro de esta carpeta. Entonces, de esta manera yo puedo tener dos carpetas apuntando a distintos. ¿Por qué? Porque para mí es un repositorio de código open source. Para mí. Pero resulta que para que funcione dentro de WordPress, él debe estar ubicado dentro de la carpeta de plugins. Entonces, yo en vez de estar creando dos copias y ver cuál actualizo y cuál no, simplemente apunto las dos a una misma ruta. Entonces, es lo que ocurre, lo que vemos el caso pues, de aquí, pues, que este archivo pertenece a una carpeta y a su vez otra carpeta puede apuntar hacia ese mismo en otra ruta del sistema de archivos. Entonces, pues se trabaja con grafos acíclicos. Y la idea, pues bueno, el grafo general, que es como se utiliza hoy en día, que es exactamente lo mismo, pero aparecen algunos enlaces. Por ejemplo, está el enlace, el archivo punto significa el directorio actual y el archivo punto punto que significa el directorio superior. Si vemos aquí el ejemplo, por ejemplo, yo estoy en esta carpeta WP Content Plugins, pero si le digo, bueno, cámbiame mi directorio a punto punto, él se va a ir a a un nivel superior que sería WP Content. Entonces, cuando presiono, fíjense, se fue a un nivel superior. Si yo le doy punto, se va a quedar allí porque el punto en realidad es el mismo archivo como tal o la misma ruta. Entonces recuerden, hoy actualmente se utilizan directorios en forma de grafo general que incluyen el punto para decir el directorio actual y el directorio superior. Ahora, los sistemas de archivos,
como les dije, es como donde se guardan los archivos en el disco duro, es como el formato. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y eso se van montando, para poder ejecutarlo se debe montar en algún lugar. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener varias particiones en un disco duro, partirlo y montarlo en distintas carpetas, como lo pueden ver allí. Entonces, al sistema operativo se le proporciona el nombre del dispositivo y el punto de montaje. Por ejemplo, mónteme este disco duro en mis documentos. Entonces, todos mis documentos van a estar apuntando a un disco duro. O puedo decirle, por ejemplo, bueno, esta partición apunte a la base de datos. Por ejemplo, en mi caso, yo suelo tener particiones para, por ejemplo, una parte para los proyectos, otra para los partes personales, entre otras formas, entre otras cosas. Entonces, yo puedo, por ejemplo, montar, por ejemplo, los proyectos, borrar esa partición si cambio de trabajo o necesito hacer algo, pero no me va a afectar a mi partición que tengo mis documentos personales. Y eso sucesivamente pueden, digamos, manipular o administrar los particiones en su sistema. Entonces, el sistema operativo chequea que sea un sistema de archivos válido, ya que no todos los sistemas operativos pueden leer todos los tipos de formato. Y entonces llama al controlador dispositivo y lo coloca en el punto de montaje. De los anexos, tengo aquí simplemente la caché del sistema de archivos, que resulta que, como recuerden, todos los sistemas operativos van desde el caché. Entonces, para no estar leyendo los discos duros, que son extremadamente lentos, inclusive aunque ustedes tengan un SSD, siguen siendo lentos respecto a la velocidad que funciona el procesador y la RAM. Entonces, se manejan a veces cachés. Entonces, por ejemplo, un programa cuando dice, por ejemplo, bueno, tráeme la fullpicture.png. Entonces, tráigame eso. Entonces, bueno, Linux en este caso le decía, ok, trato un minuto. Entonces, Linux lo que va a hacer es pedirle, perdón, disculpe. Linux lo que va a hacer es pedirle al disco duro, bueno, tráeme una imagen. Entonces, te va a partir y le dice, ok, y la va cargando. Entonces, de pronto, otra vez, dentro de 30 minutos, el archivo lo va a solicitar. Otro programa va a solicitar el mismo archivo, fíjense. Celino le dice, bueno, ya lo tengo aquí realmente, porque resulta que lo tiene mapeado es en memoria. Entonces, en memoria va a tener mapeado los archivos que se han cargado. Bueno, aquí pueden ver más información con detalle de que las páginas son generalmente bloques de 4K y no necesariamente son archivos completos, simplemente la porción de lo que se accedió recientemente. Entonces, por ejemplo, 2 horas después, si usted quiere, por ejemplo, bueno, quiero alocar más memoria, es decir, agregar más espacio de memoria, cualquier cosa, como lo vimos en el segundo parcial. Entonces, en este caso, Linux dice, bueno, me estoy quedando sin espacio y bueno, puedo dejar de hacerle caché a esa foto. Se la saca de la RAM y entonces sincroniza los cambios en el disco duro y la saca de memoria. Por eso es que a veces cuando se va la luz o ocurre una falla grave en el sistema que de pronto tiene que apagarse y ustedes ven que los archivos no se guardan. Es por eso, porque resulta que estaban guardados en la RAM, pero no guardados en el disco duro por ahora. Y por eso es que a veces cuando están jugando videojuegos, que le dice por favor no apague el equipo en este momento mientras está guardando, es por este tipo de razones, porque no ha sincronizado la memoria RAM con el disco duro. Y bueno, esto ha sido todo por esta clase. Si tienen alguna duda o preguntas, no duden en hacerlas y me comenten. Hasta luego.